¿Quieres aprender a crear un plan de contenidos para tu podcast? Quédate que te voy a dar pasos importantes. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 54 de Esto es Podcast, el primer episodio del año 2021. Claro que sí. ¡Feliz año! Felicidades. Espero que lo hayas pasado muy bien y que este año pues sea prometedor para todos. A trabajar se ha dicho para también mejorar nuestros podcasts. Y bueno, en el episodio de hoy, recordarte, ¿no? Que ya muchas personas en diciembre aprovecharon el curso de Crea un podcast nivel pro. Así que si quieres comenzar el año mejorando tu podcast o creándolo, ahí lo tienes. Vas a creaunpodcast.com. Y bueno, vamos a hablar hoy de cómo crear un plan de contenidos para tu podcast. Esto es una pieza para mí esencial a la hora de producir un podcast. Por muchas razones. Número uno, un plan de contenidos. Primero, ¿qué es un plan de contenido? Un plan de contenido es un documento por escrito donde están organizados, donde están primero de manera explícita y escrita cuáles son los temas que abarca tu podcast, el tema principal y los temas que abarca tu podcast. Y hay digamos que una lista de títulos que se sacan de cada uno de esos temas. No importa si están organizados o no, esto no es una agenda, esto no es una planificación, digamos, con fechas. Es decir, esto no es un calendario editorial, esto es un plan de temas para mi podcast. Ya luego que se hace el plan de contenidos, tú puedes hacer un calendario editorial, que sería otra cosa, que es ya colocar esos temas, darle un orden en un tiempo en específico en el calendario. Pero vamos a ver, muchos podcasts que se quedan abandonados o que se quedan inactivos en el tiempo, les sucede eso por esto, por no tener un plan de contenido. Así de simple, por no tener un plan de contenidos. Yo sé que hay personas que están comenzando y sienten la necesidad simplemente de hablar porque dicen que tienen mucho conocimiento en su cabeza o tienen muchas cosas que decir, lo cual yo celebro porque todos de alguna manera comenzamos con esa buena y bonita intención. El problema es que muchas veces todas esas ideas que tenemos en la cabeza para socializar en nuestro podcast se gastan en 5 episodios. Y no es entonces extraño darnos cuenta de que la mayoría de los podcasts creados en el mundo están inactivos y no superan los 10 episodios. O sea, la mayoría. Bueno, ¿cómo está la estadística hoy de ese número? Estamos hablando de que si solamente un 37.8 o un 38% de los podcasts en el mundo han sobrepasado los 10 episodios, pues entonces estamos hablando que el 62% no sobrepasan los 10 episodios. Y una de esas razones que yo he detectado en muchas personas con las que he trabajado, en alumnos míos, es que no tienen un plan de contenido. No, es que yo soy experto en este tema y voy a hablar de ese tema y lo que se me ocurra. No, o sea, no. El plan de contenido también es vital para no boicotearnos o no sabotearnos en el proceso de grabar nuestro podcast. Hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, muy buenas intenciones, están preparados, tienen los equipos, las condiciones, ya han creado su podcast, pero al momento de acercarse a la fecha de grabar, se bloquean y se boicotean y no graban. Entonces, ¿por qué? Porque se crea una incertidumbre, esto ya te lo digo como psicólogo, se genera una ansiedad
por saber de lo que vamos a hablar y entonces comienzan esas ideas de ¿y si yo me equivoco? ¿Y si digo una cosa que no es? ¿Y si cometo errores hablando? ¿Y si tengo una muletilla? ¿Y si lo que sea? Vamos a ver. Mientras más preparado estés antes de grabar, pues menos saboteo te vas a hacer porque estás preparado. Y la preparación no debe ser solo mental, porque decimos, sí, no, yo tengo todo en mi mente. No. Por escrito. Por escrito. Y la preparación no solamente tiene que ver con lo escrito, sino también con tener los equipos listos, montados, preparados y tener acortados la mayor cantidad de pasos posibles para poder presionar ese botón de grabar y comenzar. Ahí la importancia también del guión. Ahí entonces hablamos de plan de contenido, calendario editorial, guión, tener los equipos al día, o sea, listos, preparados, preferiblemente en un solo sitio donde no haya que moverlo mucho, tener claro cuál es la aplicación que voy a utilizar, que la conexión sea mínima para que yo solo tenga que sentarme y grabar, dejándome guiar por el plan de contenidos y dejándome guiar por el guión. Bueno, entonces el plan de contenido para mí, pilar, es la base de todo podcast que es constante y que es exitoso. Que ya es bueno que sepas que somos la minoría. Somos un 38% y activos 39%. Bueno, entonces, ¿cómo se hace un plan de contenido? Hay dos maneras. Bueno, hay más. Yo te voy a dar dos maneras de cómo se pueden hacer plan de contenidos. Si estás utilizando el podcast como un medio dentro de una estrategia de marketing para atraer personas y luego movilizarlas hacia tu producto o servicio, pues entonces yo te recomendaría que busques lo que se llama el viaje del consumidor o el Customer Journey. Es más, te voy a dejar una gráfica del Customer Journey para que identifiques los procesos por los que pasa tu potencial cliente, que sería quien te escucha, y entonces trabajar temas que vayan guiándole de la mano en esa transición de un paso a otro. El Customer Journey básico, aunque lo ideal es que uno mismo pueda construir, digamos que la ruta o el viaje de los potenciales clientes que tenemos, va desde el descubrimiento. Los pasos básicos son del Customer Journey tradicional. La primera fase es la de descubrimiento, que es cuando el usuario encuentra tu podcast, de la manera que sea, ¿ya? Y encuentra en tu podcast, ya sea por un tema, te va a encontrar generalmente por un tema y le va a hacer play por primera vez por un tema. Y que le dé play al tema es porque estuvo bien titulado y porque despertó su atención o cubrió una necesidad o le interesó. ¿Vamos? Ok, entonces la primera fase de un Customer Journey es descubrimiento. Es donde el usuario está buscando la solución a un problema o conocer sobre algo o interesado en algo. Y ahí hay una serie de temas que tú puedes listar en tu plan de contenido basado como estrategia de marketing para que las personas te descubran. Y pueden ser contenidos, si tú dominas un contenido, por ejemplo, bueno, yo soy experto en negocios. Bueno, para que la gente se interese, porque tú puedes tener un público que ya está interesado, que hay que ir tras él, pero puede ser que tú puedas enamorar a personas que no tenían en cuenta algunos elementos sobre negocios o algunos detalles sobre la importancia de tener un negocio. Pues tú puedes preparar los temas dentro de la fase de descubrimiento que capten la atención, que llamen la atención y que motiven a las personas, a cualquier persona quizás, a interesarse en el tema. Y ahí vienen temas que tienen que ver con curiosidades, lo que no sabías sobre los negocios, comparaciones, ¿es mejor un negocio o estar empleado? Estudios de casos, testimonios. Esos son temas que puedes trabajar en tu podcast para los usuarios que llegan a ti en esa primera fase de descubrimiento. Luego de que los usuarios te descubren y se interesan o le causa curiosidad tus temas, pasan a la segunda fase, que es la fase de consideración. Es ahí donde los usuarios comparan tu podcast o los temas de tu podcast con otros, ¿ya? Y evalúan y dicen, bueno, con esta persona me está llevando a crear un negocio, por ejemplo, con el tema de negocio.
y me ha resultado bastante útil. Entonces yo escuchaba ya otro podcast de eso, pero el otro podcast habla mucha paja y simplemente no me es muy útil, me quedo con este. Y entonces ahí es donde se va construyendo el seguidor real, por así decirlo, y se va creando el engagement. Entonces, en esa fase de consideración también tú puedes crear una serie de temas en tu podcast para que las personas puedan evaluar mejor y compararte mejor frente a otros podcasts que tienen que ver sobre el mismo tema. Y ahí vienen más temas de casos de éxito, testimonios, ahí vienen, ¿qué más? Temas que tengan plantillas, que tengan guías, que tengan checklists. Ahí vienen estudios de éxito tuyo. Porque el que dice ser experto en negocio, lo mínimo que debe tener es un negocio, ¿cierto? Bien, entonces está la fase de consideración ahí y yo puedo ahí hacer un listado de temas dentro de esa fase de consideración. Y luego la tercera fase a la que se mueve ese usuario que ha continuado el viaje es la de decisión. Y es ahí donde decide quedarse con tu podcast, quedarse como posible cliente, si tienes un producto o servicio, ya tomar la decisión de adquirir ese producto o servicio. Y también en esa fase podemos abordar temas. ¿Lo ves? Eso es un mapa de contenido basado en el Customer Journey. Te voy a dejar, repito, una matriz para que puedas ver todos los elementos que se componen dentro de esas tres fases y puedes elaborar los temas basados en esas tres fases. Eso es una manera. La otra, es más, te voy a dar tres. La otra es en el plano educativo, que yo me muevo mucho porque soy docente y la mayoría no, todos mis podcasts son, el primer objetivo que tienen es educar, es formar. Pues yo te recomiendo que estudies la taxonomía de Bloom, que es, digamos, una escalera, un esquema o una serie de pasos, un journey también, eh, para llevar a las personas a la hora de trabajar un tema. Es decir, cada vez que tú vas a preparar un tema, tú vas a preparar temas en una secuencia para que esa persona pueda asimilar y aprender sobre ese tema. Entonces, en ese caso, yo puedo, de cada etapa del journey, dar una serie de temas y hacer ciclos de temas por fase o simplemente tenerlo como parte de mi estructura. Esa es otra manera de crear un mapa de contenido. Y luego, una tercera manera de hacer un mapa de contenido es de manera libre. Libre quiere decir, o en función del tema central, mejor dicho, ni tan libre es, en función del tema central de tu podcast. Y yo te lo voy a graficar para que tú te lo imagines en tu mente. Es más, te voy a regalar una plantilla que tengo para que puedas llenarla. Mira, es muy fácil. Hacemos una tabla en Word o en Google Docs, en un cosa de documentos, ¿no? Hacemos una tabla. En el centro de la tabla arriba, solo va a estar el tema central de tu podcast. El tema principal, el más grande. Por ejemplo, en el caso de Te Invito a un Café, es psicología. En el caso de esto es podcast, es podcasting. En el caso de Modo Solopreneur es negocios online. Tema general. Luego bajamos y de ese tema principal de tu podcast, tú vas a crear o vas a sacar 5 subtemas que se deriven del central. 5 subtemas que tengan que ver con psicología o hábitos, comportamiento, inteligencia emocional o emociones, la misma conducta. Bueno, comportamiento y conducta es lo mismo. Está, qué sé yo, sesgos, está el cerebro. Ahí hay 5 subtemas derivados de psicología. 5 subtemas derivados de estos podcasts. Bueno, igual. Luego que tengo mis 5 subtemas, ahora vuelvo y bajo en la tabla. Y de cada subtema, yo voy a crear 5 cosas que puedo decir de cada uno de esos subtemas. No importa con el criterio, no importa o sea, no tienes que titularlo como va el episodio, simplemente vacía ahí ideas, tipo brainstorming, sobre qué yo puedo decir de cada una de esas subcategorías. Sobre el cerebro, ¿qué yo puedo decir? Yo puedo hablar de los mitos sobre el cerebro, anótalo. 5 de cada uno. Yo puedo hablar de tal cosa de las emociones, yo puedo hablar de tal cosa, 5 de cada uno. Cuando tú termines esa matriz de llenarla, te vas a dar cuenta que tienes en tu mano un plan de contenidos de 25 temas. 25. 25 temas para un podcast que es semanal
estamos hablando de que son 6 meses de contenido. 6 meses. Entonces tú puedes hacer este ejercicio de plan de contenido 2 veces al año y tienes cubierto ahí tu podcast durante un año, si es semanal. En mi caso, como es mensual, me da para 1 mes y 1 semana. Perfecto. Entonces, cuando haces ese ejercicio y lo conviertes en una rutina, que sería lo ideal, pues también te vas a dar cuenta de que te van a sobrar siempre temas. Porque a veces creemos que hay un momento en que los temas se acaban. Imagínate que yo tengo 1000, no me acuerdo ya, 1204 episodios hablando de temas de psicología y no se me acaban. Y este podcast es diario y por más cosas que ya se hayan dicho de podcast, siempre habrá que decir sobre podcast. Entonces, ya este listado de temas te da la garantía de que ya no hay excusa para decir, yo no grabo porque se me acabaron los temas. No hay excusa. Ahora el problema será otro. Será que te estás boicoteando de otra manera y eso es otro problema. Pero ya tienes resuelto el dilema de los temas. ¿Qué me toca ahora? Bueno, organizar en un calendario editorial cuándo van a salir cada uno de esos títulos o de esas cosas que puedo decir de esos subtemas y ponerle un título atractivo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo espero que estas recomendaciones te sean útiles. Te dejo en las notas del programa, que recuerda que las notas del programa completas están en estoespodcast.net. Buscas el episodio y ahí debajo del reproductor las encuentras. Y si te ha servido, si te sirven las plantillas, me debes una. Así que te espero en la comunidad Podcaster Pro, que recuerda que es gratuito estar ahí y estamos apoyándonos e incluso te puedo dar acompañamiento para revisar tu plan de contenidos. Así que te espero en podcasters.pro. Y nada más, hasta aquí por el día de hoy. Espero que te haya servido, que pases un bonito día y no olvides nunca que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Hasta mañana. Chao.